¿Sabías que durante la época dorada del cine mexicano hubo actores que vivieron su verdad en secreto, y que muchos enfrentaron una batalla silenciosa contra el SIDA? Historias ocultas de miedo, discriminación y silencios que marcaron a toda una generación. Hoy te contaré quiénes fueron esos valientes y cómo sus vidas se apagaron lejos de los reflectores. Quédate hasta el final para conocer el caso que nadie se atrevió a contar. Enrique Álvarez Félix. La vida de Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la icónica María Félix, estuvo inextricablemente ligada a la imponente sombra de la doña. Para Enrique, la fortuna de ser hijo de una de las mujeres más poderosas de México se convirtió en una carga pesada. María Félix, con su carácter férreo, intentó moldearlo a su imagen de hombre viril, fuerte y galán, sin comprender ni aceptar los verdaderos deseos de su hijo. Desde joven, los rumores sobre su homosexualidad fueron una constante, una sombra que lo siguió a donde fuera. Nunca se le vio públicamente con una novia, ni protagonizó escándalos amorosos con mujeres. Solo existían susurros y negativas en voz baja. Se cuenta que cuando Enrique, en un momento de vulnerabilidad, intentó abrir su corazón a su madre, María lo fulminó con la mirada, dejándole claro que en su mundo no había cabida para tales desviaciones. En la década de los 90, la salud de Enrique comenzó a deteriorarse de forma alarmante, con una notable pérdida de peso y un brillo que se apagaba en su piel. El 24 de mayo de 1996, la versión oficial de su fallecimiento fue un infarto fulminante. Sin embargo, en los pasillos, camerinos y redacciones del espectáculo, circulaba con insistencia otra historia, un secreto a voces: el SIDA lo había consumido lentamente. Se susurraba que María Félix, usando su vasta influencia y poder, orquestó el encubrimiento para proteger el ilustre apellido Álvarez Félix del devastador estigma que la enfermedad conllevaba en aquella época. Su velorio fue un evento frío y desangelado, desprovisto de lágrimas genuinas, incluso por parte de la doña. La gran incógnita persiste: ¿fue realmente un infarto, o María Félix se llevó a la tumba el secreto más profundo y doloroso de su hijo, sacrificando la verdad por el honor familiar? Rodrigo Puebla. Rodrigo Puebla fue un actor de reparto con un rostro familiar en el cine, aunque nunca alcanzó el estrellato. Compartió escenas con grandes figuras, pero fuera de los sets, su vida privada era un misterio absoluto, desaparecía por completo. No hacía alarde de romances con mujeres ni con hombres, manteniéndose en un perfil bajo casi fantasmal. Nunca se casó ni se le conoció una pareja estable, un hecho que, en el México conservador de los años 50, levantaba muchísimas sospechas y murmullos en el medio. En 1993, la tragedia lo encontró solo en su casa, donde fue hallado sin vida. La versión oficial que se difundió fue que una enfermedad crónica lo había consumido lentamente. No obstante, los rumores, persistentes y cargados de tristeza, señalaban una verdad mucho más dura: que Rodrigo había contraído VIH años atrás. Se decía que, tras ser supuestamente rechazado y marginado por la propia industria que antes lo empleó, terminó aislado, sin recursos económicos ni el apoyo de amigos o familiares. En aquella época, el SIDA no solo era una enfermedad devastadora, sino una condena social, un estigma que las familias preferían mantener en el más absoluto secreto. Así, la frase "murió de causas naturales" se convirtió en la coartada perfecta, una mentira cómoda y socialmente aceptable para evitar cargar con la vergüenza pública y la discriminación que implicaba un diagnóstico de VIH. Agustín Insunza. Agustín Insunza fue una presencia casi omnipresente en el cine mexicano, participando en más de 200 películas y siendo un rostro entrañable, especialmente en las comedias de la época de oro. Sin embargo, detrás de su afable sonrisa en pantalla, se escondía un hombre lleno de secretos. A diferencia de sus colegas, quienes presumían conquistas amorosas y romances sonados, Agustín nunca hablaba de mujeres, ni se le veía acompañado en eventos públicos, ni contrajo matrimonio. En los camerinos, entre susurros y miradas cómplices, se rumoraba con insistencia que su vida amorosa era completamente diferente a lo que la sociedad esperaba de un actor de su época, sugiriendo una orientación sexual distinta que debía mantenerse oculta. En 1978, la noticia de su muerte repentina conmocionó al medio. La versión oficial fue causas naturales. Sin embargo, su deterioro físico ya era evidente en sus últimas apariciones públicas, con un preocupante adelgazamiento y una palidez inusual. Lo más inquietante fue la prisa y el hermetismo con que su familia se encargó de borrar todo rastro de su vida personal. No se organizaron homenajes públicos, no hubo declaraciones a la prensa, solo un funeral discreto, casi clandestino,
y un silencio absoluto que envolvió su memoria. Con el paso del tiempo, cuando la epidemia del SIDA comenzó a dejar cicatrices visibles y dolorosas en la industria del entretenimiento, el nombre de Agustín Isunza volvió a resonar con fuerza, asociado a esos rumores persistentes sobre su verdadera condición y el motivo de su silenciosa partida. Jorge Mistral. Jorge Mistral, un actor de belleza casi perfecta, con un rostro escultural y una mirada penetrante, fue uno de los galanes más deseados y admirados de su época en el cine mexicano. Sin embargo, detrás del brillo del éxito, su vida personal fue una auténtica tragedia oculta, una carga pesada que lo llevó por un camino sombrío. Su carrera fue impecable y ascendente hasta que, en la década de los 70, su salud comenzó a deteriorarse de manera drástica y alarmante. Se alejó abruptamente de los reflectores, perdió peso de forma preocupante y ese semblante fuerte y varonil se transformó en el de un hombre agotado, demacrado y visiblemente enfermo, como si cargara un secreto inmenso que lo consumía por dentro. En 1972, en un acto desesperado y trágico, Jorge Mistral se quitó la vida de un disparo en el pecho. La versión oficial que se difundió apresuradamente fue debido a una enfermedad terminal, pero la falta de especificación sobre cuál era esa enfermedad desató una ola de rumores y especulaciones. Con la llegada de la epidemia del SIDA a la farándula mexicana, y la posterior revelación de que muchas figuras públicas habían fallecido a causa de esta enfermedad, su nombre volvió a surgir con insistencia. El rápido deterioro, el aislamiento repentino, los cuidados médicos en secreto y el silencio cómplice de sus colegas, todo apuntaba a una verdad no dicha. Jorge Mistral, se rumoreaba, prefirió morir antes que enfrentar la humillación pública y el devastador estigma social que acarreaba un diagnóstico de VIH en aquellos tiempos. La verdadera respuesta, ese doloroso secreto, se lo llevó consigo a la tumba. Carlos Navarro. Carlos Navarro era una joya brillante del cine mexicano, un actor atractivo, con un talento innegable y una presencia magnética que captaba la atención en cada escena. Tuvo el privilegio de trabajar con grandes directores, incluido el aclamado Luis Buñuel, en películas tan memorables como La ilusión viaja en tranvía y Doña Perfecta. Todo en su prometedora carrera indicaba que estaba destinado a convertirse en una leyenda. Sin embargo, a diferencia de su trayectoria profesional, su vida personal siempre estuvo envuelta en un halo de misterio y discreción. Jamás se le conoció una pareja femenina ni se vio envuelto en escándalos amorosos que salieran a la luz, simplemente, nada. Existía un rumor persistente y fuerte que sugería que había mantenido una relación con Ramón Navarro, el actor mexicano que triunfó en Hollywood y que fue brutalmente asesinado en 1968 en un caso que, lamentablemente, estuvo estrechamente vinculado a su homosexualidad. Carlos nunca confirmó ni desmintió públicamente esta relación, pero su silencio, lejos de disipar las sospechas, solo avivó aún más el fuego de la especulación. En 1969, la noticia de su muerte a los 45 años de edad conmocionó al medio artístico. La causa oficial que se dio a conocer fue cáncer, una enfermedad que en aquel entonces, aunque dolorosa, no conllevaba el mismo estigma social. Pero en los años siguientes, cuando la epidemia del SIDA comenzó a hacerse presente de manera innegable en los pasillos y círculos del espectáculo, y se empezaron a conocer los verdaderos padecimientos de varias figuras públicas, la duda sobre la verdadera causa de su muerte volvió a surgir con fuerza. ¿Fue realmente cáncer, o un silencio convenientemente orquestado para ocultar una verdad que hubiera sido inaceptable para la sociedad de la época? María Elena Márquez. María Elena Márquez fue, sin lugar a dudas, una de las actrices más hermosas e icónicas del cine de oro mexicano, un rostro que se grabó en la memoria colectiva, protagonista de películas legendarias junto a figuras de la talla de Pedro Infante. Su imagen pública era la de una mujer elegante, sofisticada y dueña de una belleza clásica. Pero detrás de cámaras, en la intimidad de los círculos artísticos, su vida amorosa era un secreto a voces, un murmullo persistente que la acompañó a lo largo de su carrera. A pesar de haber estado casada en varias ocasiones y de tener una hija, los susurros sobre sus relaciones con otras mujeres la persiguieron durante años, generando una dualidad entre su figura pública y su realidad privada. Se decía, con insistencia, que su gran amor, el más profundo y significativo, había sido la también actriz Miroslava Stern, con quien compartió una intensa y compleja amistad y, según los rumores más fuertes, algo mucho más allá de una simple camaradería. En la década de 1980, su salud comenzó a deteriorarse de manera notoria. Adelgazó significativamente y se alejó paulatinamente de los reflectores, sumergiéndose en un hermetismo creciente,
un aislamiento que generó más preguntas que respuestas. Falleció en 2008, a los 86 años de edad, y la versión oficial dictaminó que murió por causas naturales relacionadas con su avanzada edad. Sin embargo, en el medio artístico, entre quienes la conocieron de cerca, muchos susurraban que su verdadero padecimiento había sido el VIH, presuntamente contraído de alguna de sus parejas, femeninas o masculinas, y que tanto su familia como su círculo cercano se encargaron de mantener la verdad oculta con meticulosa discreción, todo con el fin de proteger su legado impecable y evitar el estigma social que aún rodeaba a la enfermedad. Su muerte, aunque en la vejez, dejó una estela de dudas persistentes sobre una vida personal que, a pesar de la fama, siempre se mantuvo, por elección o por necesidad, en las sombras. Maricruz Olivier. Una de las actrices más enigmáticas, talentosas y queridas del cine y la televisión mexicana, Maricruz Olivier, tuvo un final que se cuenta entre los más tristes y silenciosos. Su presencia en pantalla era simplemente magnética y deslumbrante, poseía el aura de una mujer fatal que dominaba cada escena. Pero detrás de ese ícono del cine mexicano, de esa figura de mujer fuerte e independiente, Maricruz Olivier vivió una existencia marcada por secretos profundos y susurros constantes que la persiguieron hasta el final de sus días. Desde sus comienzos en el mundo del espectáculo, se decía que Maricruz nunca mostró un interés genuino en los hombres, algo casi impensable y socialmente inaceptable para una actriz de su calibre en esa época. Durante años, se especuló con insistencia que su gran amor, la pasión más profunda de su vida, fue la también actriz Beatriz Sheridan, con quien habría mantenido una relación absolutamente secreta, oculta de las miradas indiscretas y los juicios de la sociedad conservadora. El escándalo más fuerte y resonante de su vida, aunque nunca confirmado oficialmente ni ampliamente publicitado, ocurrió en una fiesta privada, exclusiva para mujeres, donde se dice que la policía irrumpió y varias de las asistentes fueron arrestadas por faltas a la moral. Se rumora que existe una fotografía de ese momento, capturada por una política de la época, pero que jamás fue publicada, sellando el incidente en un silencio cómplice. En 1984, la salud de Maricruz comenzó a deteriorarse rápidamente y de forma alarmante. Adelgazó de manera extrema, su piel perdió el color vibrante y su energía vital desapareció por completo, transformándola en una sombra de lo que fue. Murió con apenas 70 libras de peso. La versión oficial que se dio a conocer fue cáncer de páncreas. Pero en los pasillos de la industria, entre quienes conocían los secretos mejor guardados, se susurraba otra cosa con insistencia: su verdadero padecimiento era el SIDA, y su círculo cercano, con un miedo justificado al estigma, manejó la verdad con total discreción y hermetismo para evitar un escándalo que hubiera manchado su legado. Su final fue, sin duda, uno de los más tristes y solitarios de la época. Roberto Cobo. Roberto Cobo, un actor valiente que desafió los límites del cine mexicano, es inolvidable por su interpretación de El Calambres en Los Olvidados de Luis Buñuel. Sin embargo, fue su audaz papel como Manuela, un travesti, en El Lugar sin Límites lo que lo catapultó a la controversia y al estigma social más profundo, marcando un antes y un después en su carrera. Aunque nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual en público, muchos aseguraban que era abiertamente gay en su círculo íntimo, aunque prefería mantener un silencio autoimpuesto ante el público para evitar las represalias y la discriminación de una sociedad homofóbica y una industria implacable. En 1985, el trágico terremoto de la Ciudad de México marcó un punto de inflexión en la vida de Roberto Cobo. Su edificio colapsó, él resultó herido y, desde entonces, tuvo que apoyarse en un bastón para el resto de su vida. A partir de ese momento, su salud nunca volvió a ser la misma, y comenzó a desaparecer paulatinamente de la escena del cine y la televisión. Su luz se fue apagando lentamente hasta que una enfermedad lo alcanzó finalmente en 2002. La versión oficial indicó que sufrió un derrame en el esófago y un infarto. Pero los rumores, persistentes y cargados de dolor, contaban otra historia, una verdad mucho más silenciada, que el SIDA lo había consumido en silencio, y que su diagnóstico, como en muchos otros casos de la época, fue ocultado meticulosamente para proteger su legado y su nombre de la deshonra social. Porque en esa época, el estigma asociado a la enfermedad era tan abrumador que muchos artistas preferían partir en silencio, llevando su verdad a la tumba, antes que enfrentar la humillación pública por su orientación o su enfermedad. Tito Junco. Tito Junco fue un actor con una presencia imponente y un rostro que rápidamente se asoció con papeles de villano o de hombres rudos en el cine mexicano. Su carrera fue prolífica,
participando en un sinfín de películas que lo consolidaron como un actor de carácter muy solicitado. Públicamente, la imagen de Junco era la de un hombre fuerte y reservado. Aunque no se le conocieron grandes escándalos amorosos que dominaran los titulares, en el ambiente artístico de la época circulaban rumores discretos sobre su vida personal, sugiriendo una orientación sexual que no era la heteronormativa esperada para un galán o una figura masculina de su calibre. Como muchos en ese tiempo, mantenía su esfera íntima alejada de los reflectores. En la década de 1980, la salud de Tito Junco comenzó a deteriorarse de manera visible. Falleció en 1983 a los 67 años. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco. Sin embargo, en los círculos internos del espectáculo y entre la gente que conocía los secretos de la industria, la rapidez de su declive y el hermetismo que rodeó sus últimos meses de vida alimentaron fuertes sospechas de que la verdadera causa de su fallecimiento fue el SIDA. En esos años, el VIH era una enfermedad rodeada de un enorme estigma y silencio, especialmente para figuras públicas, lo que llevaba a que las causas de muerte fueran a menudo encubiertas con diagnósticos más aceptables socialmente. La historia de Tito Junco, aunque menos documentada en los chismes públicos que otros, es un eco más de las vidas que se apagaron en secreto. Alfredo El Güero Gil. Alfredo El Güero Gil, músico legendario y una de las voces inconfundibles de Los Panchos, el Trío de Oro, fue un rey del bolero y una figura cercana al ambiente del cine mexicano, aunque su propia vida permanecía en misterio. Su vida amorosa era un auténtico enigma, un laberinto sin salida. Mientras sus compañeros de grupo y sus colegas del medio presumían sus romances y conquistas, él permanecía en un silencio impenetrable, sin comentarios sobre su vida privada. Nunca se le conoció una pareja femenina públicamente, y en un ambiente lleno de galanes y seductores empedernidos, esa ausencia de relaciones amorosas en su vida era sumamente llamativa y generaba especulaciones. Los rumores, que circulaban en los círculos más privados y exclusivos, hablaban de que su verdadera orientación sexual era un secreto a voces entre quienes realmente lo conocían, y de que se movía en ciertos ambientes donde podía ser él mismo sin el peso del juicio público. En 1999, Alfredo El Güero Gil falleció a la edad de 84 años. Oficialmente, su muerte no estuvo relacionada con el VIH, según la información divulgada. Sin embargo, las sospechas y los murmullos de quienes sabían más, jamás desaparecieron por completo. Algunos aseguran, con conocimiento de causa, que su deterioro de salud comenzó mucho antes de lo que se hizo público, y que guardó un silencio absoluto sobre su condición para evitar el escándalo y proteger su imagen en un mundo que no toleraba la diferencia. Julio Alemán. Julio Alemán fue una de las grandes figuras del cine, teatro y televisión mexicana, un verdadero galán que cautivó a varias generaciones con su carisma y presencia. Su carrera fue extensa y exitosa, proyectando siempre una imagen de hombre fuerte, viril y familiar, ya que estuvo casado y tuvo hijos. Sin embargo, a pesar de su consolidada vida pública, en los círculos más íntimos del espectáculo y entre los que conocían los secretos mejor guardados, se rumoreaba que Julio Alemán también mantenía una vida privada discreta, con inclinaciones que no se alineaban con su imagen pública. Los murmullos sobre su homosexualidad o bisexualidad persistieron durante décadas, aunque él siempre mantuvo un hermetismo absoluto, como era común en la época para figuras de su estatus. En sus últimos años, la salud de Alemán comenzó a deteriorarse. Falleció en 2012 a los 78 años. La causa oficial de su muerte fue una infección pulmonar derivada de un cáncer que padecía en las vías respiratorias. No obstante, al igual que con otros nombres de su generación, y dado el contexto de los rumores sobre su sexualidad, algunas voces en el medio artístico no pudieron evitar especular en privado si su sistema inmune se había visto comprometido por una causa diferente a la oficialmente declarada, dejando la puerta abierta a la duda sobre si la enfermedad que realmente lo consumió en silencio fue el SIDA. Su figura, aunque celebrada por su legado artístico, también se sumó a la lista de vidas cuyas verdades íntimas se mantuvieron en el velo del secreto hasta el final. Miguel Alcántara. Miguel Alcántara lo tenía todo, un galán de telenovelas por excelencia, un rostro perfecto, una sonrisa encantadora y magnética, el tipo de hombre que todas las mujeres deseaban ver en pantalla y en su vida. Poseía esa imagen impecable de ensueño. Pero detrás de esa fachada de perfección, de esa imagen pública idealizada, se escondía un hombre completamente solo, sumergido en una profunda soledad. Nunca se le conocieron parejas públicamente, y en los pasillos del espectáculo, se comentaba en voz baja, entre murmullos cómplices,
que su verdadero amor no era el que el público imaginaba, sino uno que debía mantenerse oculto. Se decía, con persistencia, que mantenía relaciones discretas y cuidadosamente secretas con otros hombres, pero vivía con el miedo constante, con la angustia perpetua de ser descubierto y perderlo todo: su carrera, su fama, su imagen, su aceptación social. Con el tiempo, su rostro perdió el brillo característico que lo hacía destacar, su cuerpo comenzó a debilitarse visiblemente y sus apariciones públicas se volvieron esporádicas, cada vez más raras, hasta que desapareció por completo de la escena, sin despedirse, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Lo más aterrador y desgarrador de su historia no fue su mutismo o su desaparición gradual, sino la forma en que se produjo su fallecimiento y su descubrimiento. Pasaron 5 días, una eternidad, antes de que alguien notara su ausencia, 5 días con su cuerpo sin vida en completo abandono en la intimidad de su hogar. Nadie llamó, nadie preguntó por él, nadie se preocupó por su paradero. Fueron los vecinos, alertados por un olor fétido y penetrante que emanaba de su departamento, quienes dieron aviso a las autoridades, rompiendo el trágico silencio. La versión oficial fue leucemia, una causa que intentaba ser socialmente aceptable. Pero lo que hallaron en su casa, al realizar la investigación, contó otra historia, una mucho más cruda y reveladora: medicamentos específicos para el VIH. Todo indicaba, con una tristeza abrumadora, que Miguel Alcántara había sido, al igual que muchos otros, víctima del SIDA. Murió totalmente solo, sin familia, sin amigos cercanos que lo acompañaran, y su cuerpo ya estaba en un estado de descomposición avanzado cuando fue encontrado, poniendo fin a una de las historias más tristes, solitarias y olvidadas del mundo del espectáculo mexicano. Ramón Gay. Ramón Gay fue uno de los galanes más enigmáticos y peculiares del cine mexicano, destacando especialmente en géneros como el terror y la ciencia ficción, donde su presencia era magnética. Alto, elegante, con un porte que parecía de otro mundo, proyectaba una imagen de sofisticación y misterio. Y aún así, su vida amorosa era un rompecabezas para muchos. No era conocido por ser mujeriego ni por tener romances públicos que llenaran las portadas de las revistas, y en los camerinos, entre susurros y miradas cómplices, se decía que su círculo íntimo estaba lleno de secretos celosamente guardados, lejos de la luz pública, sugiriendo una orientación sexual distinta a la que se proyectaba. Todo cambió de forma drástica y trágica en 1960, cuando fue asesinado en plena calle por el actor Salvador Lozano, supuestamente a causa de una relación pasional que Ramón mantenía con la actriz Evangelina Elizondo. Fue un crimen pasional, un caso que se dio por cerrado demasiado rápido y convenientemente para la moral de la época. Con el paso de los años, y a medida que la sociedad se abría lentamente a otras realidades, la historia oficial comenzó a resquebrajarse, a mostrar fisuras. Algunos aseguraban, con conocimiento de causa, que la disputa real no había sido por una mujer, sino por un hombre, y que revelar esa verdad en aquel entonces habría sido devastador para la imagen impoluta y machista del cine mexicano. Lo más perturbador y escalofriante llegó después, cuando la epidemia del SIDA comenzó a cobrar víctimas de forma visible en el medio artístico, y entonces el nombre de Ramón Gay volvió a aparecer entre susurros, teorías conspirativas y temores. Se rumoraba que estaba enfermo antes de su muerte, su deterioro físico ya era visible para quienes lo conocían de cerca, una señal innegable de un mal que lo consumía. La pregunta persiste, resonando en el tiempo: ¿fue realmente asesinado por celos amorosos convencionales, o por lo que representaba en secreto, por la verdad de su identidad que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar? La respuesta a esa pregunta, lamentablemente, se perdió en el tiempo y se enterró con él. Más allá de las cámaras, muchos actores del cine de oro vivieron secretos que la sociedad de su tiempo no quiso aceptar. Historias de valentía, miedo y silencios que aún resuenan. ¿Qué te impactó más de estas vidas ocultas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este viaje por las verdades no contadas del cine mexicano, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con quienes valoran las historias que van más allá de la pantalla. Hasta la próxima.